Y dice, contra tales cosas no hay ley. Fíjense bien, cuando eso empieza a desarrollarse en el cristiano, en el Hijo de Dios, empieza a haber unción, empieza a haber una vida sobrenatural. Hoy la iglesia está careciendo de esa sobrenaturalidad porque no está el carácter de Cristo. No buscamos que el carácter de Cristo se empiece a hacer en nosotros. Yo puedo a lo mejor debatir o extender un tema y lo puedo hacer en mi poder, en mi idea de que yo digo, yo tengo la habilidad de poder desarrollar un tema muy bueno, porque ese es el don que tengo. Pero una cosa es que yo tenga el don y otra cosa es que tenga la emoción. Hoy la iglesia cristiana tiene mucho conocimiento y el conocer te da poder, pero no te da unción. La unción es lo que hace que cuando tú empieces a desarrollar el tema, la presencia de Dios desciende. Que cuando tú empiezas a predicarle a las personas empiezan a entender, no sabemos cómo, pero lo hacen, porque tienes una unción, el Señor te respalda. Por eso no nos limitemos solamente a conocer un poco de la Biblia, vivamos en nuestro interior como siempre hemos vivido, con pleitos, con celos, con contiendas, con distinciones, con herejías, con borracheras, siendo adúlteros, siendo fornicarios, siendo qué sé yo. Pero el fruto del Espíritu o el carácter de Cristo en nosotros no existe. Y la Biblia lo dice, contra tales cosas no hay ley conforme al fruto, pero los que practican tales cosas que son, manifiestan las obras de la carne, porque siempre se manifiestan. No heredarán, los que practican estas cosas, no heredarán el reino de Dios. Amén. ¿Sí vamos entendiendo? Amén. Todos estamos pidiendo, yo en particular oro a Dios, y Dios, yo quiero ver manifiesto tu poder, yo quiero ver manifiesta tu gloria, yo quiero ver manifiesto tu dominio sobre Juan Martín, sobre mi casa, sobre Celaya, sobre mi país, todo eso, pero tal vez no estoy dejando que el Espíritu Santo haga la obra en mi interior. Tengo que ser formado en mi carácter. Yo les decía a los hermanos el miércoles, a los hermanos que vinieron, hermanos, ¿por qué Dios es tan poderoso? Yo les voy a decir así, para cuidado, pues son muy presentes. Yo les voy a decir por qué esta semana el Señor me lo confirmó, por su carácter. Por eso Dios es poderoso, porque Él tiene un carácter, que es lo que dice, lo que promete lo cumple. ¿Sí me explico? O sea, su palabra, como nos dice, su palabra no es de dos cosas, sino es una sola y esa se cumple. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Porque Él dice, soy santo y es santo, porque tiene un carácter, porque dice, yo no admito cohecho, yo no admito soborno, yo no admito mordida, dice Dios. ¿Sí me explico? Es por eso que Dios es tan poderoso, porque tiene un carácter firme, y eso te da poder, autoridad, que es igual a unción también. En términos generales podemos decir, ¿por qué el diablo tiene tanto poder? El único poder que tiene el diablo es el de la mentira. Y en el momento en que tú le crees la mentira al diablo, ya tenga tus ojos. Pero Él, bien lo dijo Cristo, Él nada tiene con nosotros, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Sí me explico? El asunto es que a veces nosotros creemos las mentiras del diablo, y es ahí donde nosotros somos presa fácil para ellos. Pero no es porque el diablo tenga gran poder. Entiéndalo, hermano.
se ve el gran poder. Y lo que quiere hacer el Espíritu Santo en nosotros es formar el carácter de Cristo. Este fruto del Espíritu es el carácter de Cristo. Hablemos del apóstol Pedro. El apóstol Pedro se metió a una escuela ministerial, hablemosle de esta manera. 3 años y medio con el mejor maestro que ha estado en todos los tiempos. 3 años y medio. Se sentaba, comía con él, veía los milagros que Jesús hacía. ¿Estamos de acuerdo? Veía los milagros que Jesús hacía. Estuvo 3 años y medio conviviendo con el maestro, recibiendo impartición, recibiendo adiestramiento ministerial, llamémosle así, o estuvo viendo qué era lo que Jesús hacía, qué era lo que Jesús decía, qué era lo que Jesús pasaba, ¿no? Todo lo que pasaba, él lo vio, lo vivió, lo informó y todo de esa manera. Bueno, en el día de su arresto fue el primero que se dobló. ¿No es verdad? En el día del arresto del maestro fue el primero que agarró y empezó, sacó el pleito, sacó la enemistad, sacó la ira. ¿No es verdad? ¿Qué fue lo que hizo? ¿No le cortó la oreja a Marco? ¡Pum! Se la corta y el Señor le dice: ¿no te he dicho que el que a hierro mata a hierro muere? Sale luego el carácter. Segunda, empieza a seguir al maestro. Y lo encuentra en el patio de los sacerdotes. Y le dicen: tú eres uno de ellos, tú eres caballero. Y dice: no, hombre, yo ni lo conozco. ¿No es verdad? Yo ni lo conozco. ¿Cómo no? Hablas hasta como ellos. Hablas como ellos. Hermano, Dios les bendiga. Hablas como ellos. Aleluya. Hablas como ellos. Los que están dormidos digan amén. Amén. No manches. Serás así. Yo cuando vi ese dije: que siento muy chulo. Para que despierten, ¿no? Fíjense bien, tenían, es más, ellos les dicen, lean la Biblia, no estoy en la introducción. Tú hablas como ellos y empieza a maldecir. El apóstol Pedro empieza a decir groserías. Ya iba a hacer así unos, pero está grabando. Ya empezó a maldecir, la Biblia lo dice. Empezó a maldecir. ¿Qué fue lo que pasó? Había estado 3 años y medio ante el maestro. Lo miró caminar sobre las aguas. Lo miró ver su gloria. Lo miró en el monte de la transfiguración. ¿Qué fue lo que ocasionó eso? Como muchos de nosotros hemos visto la gloria de Dios, tal vez nos ha sanado, tal vez nos ha liberado de una enfermedad, tal vez nos ha provisto de una manera sobrenatural, tal vez ha hecho un milagro hermosísimo en nosotros cuando nos trajo a sus caminos. Y decimos: no, wow, Dios hizo esto conmigo, Dios hizo esto en aquel entonces conmigo, sanó a mi hijo, Dios hizo conmigo, me sacó de esta enfermedad. Y ahí queda, pero de repente vuelve nuestro carácter a ser el mismo. Ahí les va, estoy hablando mal de Pedro. Alguien puede decir con una mirada así: hermano, Pedro era Pedro. Ah, claro, ahí les va. El día de Pentecostés, él recibe el Espíritu Santo. Y él se levanta como un gran predicador, con poder y con unción. Y se convierte. 3,000 personas.
Después lo metieron a la cárcel. Y nadie le enseñó a nosotros. Cuando llegó el Espíritu Santo, entonces ahora sí empezó a generar en la vida de Pedro el fruto del Espíritu. El apóstol Pedro murió crucificado por amor a su maestro. Dio su vida. En el patio de Ananías y Caifás, él había dicho: aún no lo conozco, porque aún no había descendido el Espíritu Santo. Pero cuando descendió el Espíritu Santo, Pedro fue cambiado por otro hombre. Empezó a manifestar el fruto del Espíritu, el carácter de Cristo dentro de él. Y el favor de Dios venía atrás de los discípulos. El Señor confirmaba su palabra siguiéndoles con señales y con prodigios. Vamos entendiendo cómo es necesario que el Espíritu Santo esté en nosotros haciendo el fruto de Él, que es el fruto de Cristo en nuestro interior, en nuestro carácter. Porque ahí empieza el favor de Dios. Lo cristiano, digamos, el camino cristiano nunca se va a acabar. Siempre vamos a estar aprendiendo. Ahora, acabamos de leer, volvemos nuevamente al Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 1 al 5. Fíjense bien entonces, es algo que nosotros debemos de entender y lo empiezo a desarrollar. ¿Ya lo tienen? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Primer término. Esto significa, o primera cosa, que la vid verdadera, ¿sí?, es una persona.